capítulo 1 y vamos a estar leyendo versículo 43 al 51. Amén. Juan capítulo 1, verso 43 al 51. Después de leer este pasaje, vamos a hacer una oración para empezar. Amén. Juan capítulo 1, verso 43 al 51. ¿Listos? Amén, gloria a Dios. Bueno, pues así dice la palabra de Dios. Juan capítulo 1, verso 43 al 51. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Amén. El título de este mensaje el día de hoy es Mi identidad. Amén. Mi identidad. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos hacernos esa pregunta el día de hoy. ¿Cuál es mi identidad? ¿Cómo me identifico yo? Amén. Amén. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por este hermoso día que nos ha regalado, que hemos podido venir aquí, Señor, ante su presencia, listos para recibir el mensaje que usted tiene para nosotros, Señor Jesús. Gracias por siempre iluminarnos, por siempre hablar a nuestras vidas, por siempre pensar en nosotros. Gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y porque su palabra siempre nos enseña que usted nunca nos dejará, que usted está con nosotros hoy y siempre. Así es que bendiga a cada hermano y hermana que está escuchando este mensaje, a cada persona, Señor, a través de las redes sociales que están viendo este mensaje también. Bendígalos de gran manera. Úseme, Señor Jesús, y que sean sus palabras que sean transmitidas el día de hoy y que sea usted tomando control de este servicio, de este mensaje y de cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús le damos gracias una vez más, Señor mío. Amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. A Él sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Amén. Y pueden tomar su asiento. Entonces, como había mencionado, el título de este mensaje es Mi identidad. Entonces, hoy en día mucha gente vive su vida conforme a cómo ellos se identifican. Cada persona se identifica como cierta cosa o como alguien. Amén. Algunos tal vez están pasando por una etapa en su vida, como en inglés se dice, I am trying to find myself. Es decir, estoy tratando de averiguar quién soy. Y a veces gente se aparta de la sociedad o gente se aleja de los demás porque ellos quieren averiguar quiénes son. Amén. A veces hay personas que no saben quiénes son. Algunos no saben quiénes son, por ejemplo, el olímpico Bruce Jenner, el olímpico americano Bruce Jenner. Él había dicho que él se identificaba como una mujer. Y como él dijo eso, él tomó los pasos para hacer la transformación, para hacerse una mujer, porque así es como él se identificaba.
Otra persona como Rachel Dolezal, ella era la expresidenta de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, en inglés es conocido como el NAACP. Ella era la expresidenta de esa asociación en la ciudad de Spokane, en Washington. Y ella causó controversia porque aunque la organización, la asociación, era para la gente de color, ella era una mujer blanca, pero ella misma decía que se identificaba como afroamericana. Amén. Hasta hizo una manera para oscurecer su piel. No sé si era que se hizo un tan o qué, pero oscureció su piel un poco y empezó a tener el pelo bien chino y ella se miraba totalmente diferente. Pero ella dijo, yo me identifico como afroamericana, aunque la realidad era que ella no era afroamericana, pero así es como ella se identificaba. Y hace unos años, no tan lejos de aquí en el Alto Desierto, un muchacho se quería brincar del puente que se encuentra en la Bear Valley, ahí por el Freeway 15. Él se quería brincar del puente y el reportaje no decía mucho acerca de esto. Lo único que sí decía era que ese muchacho se identificaba como una mujer. Entonces, aquí hemos visto 3 diferentes casos de personas que no han sabido quiénes son verdaderamente. Ellos tal vez porque se sienten de una cierta manera, se han identificado de una manera, pero nosotros hemos visto estos casos. Hay personas que ellos mismos se autoidentifican. Yo me siento de esta manera, por lo tanto eso es lo que soy. Entonces hemos visto esto una tras otra vez a través de los años. Y aún hay personas que han recibido su identidad a través de otras personas. A través de otras personas. Yo recuerdo una vez, en una ocasión, yo estaba esto era cuando todavía vivía en Los Ángeles. Yo fui a visitar a un amigo y en la casa de él había una prima bien chiquita, era una niña tal vez de 4 años. Y mi amigo ve a su prima que anda ahí caminando por la casa y él le dice, hola fea, ¿qué estás haciendo aquí? Vete para adentro, fea. Y yo le dije, ¿por qué la andas diciendo así? Es que ella está bien fea, dice. Y me sentí yo mal, no le dije nada después de eso, me sentí mal y dije, qué pobrecita esa niña que tal vez crezca sintiéndose de esa manera. Tal vez sintiéndose que está fea y tal vez hará cosas en su vida para no sentirse de esa manera. Entonces aún hay personas que han recibido cierta identidad. Entonces han habido una gran confusión entre las personas porque ellos mismos se han identificado de una manera o ellos han recibido una identidad que ha sido impartida a través de otra persona, que alguien más los ha nombrado así. Nosotros podemos mirar en el libro de Daniel, en el capítulo 1, verso 1 y el verso 6, menciona esto. Dice, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Cuando llegó la cautividad, amén, él se fue a llevar a los de Judá cautivos. Y el verso 6 dice, entre los cautivos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y de los hijos de Judá. Entonces se llevaron cautivos muchos de los de Judá, pero entre ellos se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos 4 varones se encontraban aquí y ellos servían a Dios, amén. Pero cuando llegó el enemigo, cuando llegó Nabucodonosor y se los llevó cautivos, dice la palabra de Dios que empezaron a darles otro nombre. En otras palabras, les dieron otra identidad a estos 4 varones. Dice Daniel capítulo 1 verso 7 que el jefe de los eunucos puso nombres a ellos. Dice, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Entonces a estos 4 varones, esos 4 siervos de Dios que servían al Dios Altísimo,
ellos fueron llevados cautivos, fueron llevados a otro lugar, a otra ciudad, y les dieron otra identidad, les dieron otros nombres. Amén. Entonces, eso es exactamente lo que hace la sociedad de hoy en día. Eso es lo que hace el enemigo hoy en día. Trata de cambiar su identidad, trata de cambiar su nombre. Y nosotros, como hijos de Dios, como los que hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, debemos reconocer verdaderamente quiénes somos nosotros. Porque si usted no reconoce su identidad, fácilmente llegará otro y tratará de cambiar su identidad, tratará de cambiar su manera de pensar. Entonces, así es como caen muchas personas hoy en día, y hay gente que aún han perdido su identidad en Cristo Jesús. Nosotros podemos mirar Isaías capítulo 49, verso 14 al 16, que dice: pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Amén. Entonces el pueblo de Dios estaba diciendo: se ha olvidado Dios de nosotros, se ha olvidado Dios de mí. Y dice Dios: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Nosotros podemos mirar aún en la historia de Gedeón en el libro de Jueces, que cuando se le aparece el Señor y empieza a hablar con Gedeón, y Gedeón ni siquiera reconoce que está hablando con Dios, pero está diciendo: pues ¿a dónde está este Dios? Dice Gedeón: ¿a dónde está este Dios que nos ha hablado tanto nuestros padres? ¿A dónde está este Dios que tanto menciona nuestros ancestros, que los libró de Egipto y que hizo grandes maravillas? ¿A dónde está este Dios? Nosotros estamos escondidos, nosotros estamos bajo constantes ataques. Entonces él estaba cuestionando esto, y así muchas veces piensan las personas. En Isaías 49, eso es lo que estaba diciendo al pueblo de Dios: ¿a dónde está mi Dios? ¿A dónde está el Dios porque Él se ha olvidado de nosotros, se ha olvidado de mí? Pero Dios contesta y dice: aunque la mamá se olvide de ti, yo jamás me olvidaré de ti. Yo jamás me voy a olvidar de cada uno de ustedes. ¿Cómo se va a olvidar Dios de nosotros? Y dice el verso 16: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Entonces, nosotros debemos recordar de dónde hemos venido. Nosotros debemos recordar quién es el que nos sacó de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable. Por eso es importante recordar de dónde Dios nos ha sacado, porque el momento que uno se lo olvida, fácilmente se empieza a desanimar. Amén. Fácilmente empieza a desanimarse y ya no quiere orar, ya no quiere ir a la iglesia, ya no lee la palabra de Dios. Y eso lo he mencionado en muchas ocasiones, y el pastor también había enseñado un video acerca de un varón que era el tiempo de dar las ofrendas. Y ese varón, mientras todos estaban caminando durante el servicio, estaban dejando su ofrenda a la canasta, había ese varón que él pegaba saltos, se daba maromas, él danzaba, y cuando llegaba hasta enfrente, él dejaba su ofrenda ahí. Entonces había muchas personas que se reían en la forma que él danzaba, pero yo escuché una entrevista de él y él dijo: dijo, he pasado por muchas tribulaciones. Dijo: me dio una enfermedad que yo ya ni siquiera podía caminar, yo ya me iba a morir, y cuando mi esposa me vio que estaba así, ella me abandonó, ella me dejó, pero Dios jamás se olvidó de mí, no me dejó, y en el hospital me levantó. Por lo tanto, cada paso que yo tomo estoy venciendo al enemigo, porque estoy enseñándole que Dios es el que me ha sanado, Dios es el que me ha recobrado la sanidad. Amén. Entonces,
Él se andaba acordando de todo lo que Dios ha hecho por él. Y por eso él podía danzar, por eso él podía dar con gozo, con alegría, porque él reconoció cuál era su identidad. Él era un hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros también somos hijos de Dios y estamos en victoria. Amén. Y como el pasaje que leyó nuestro hermano en Romanos capítulo 8, nuestra victoria, dice, somos más que vencedores. Eso no es por nuestras fuerzas, es por medio de aquel que nos ha amado a nosotros. Esa es la victoria. Desde antes de que nosotros naciéramos, ya éramos más que vencedores. Amén. Entonces, aunque usted se olvide, Dios nunca se olvidará de usted. Amén. Él siempre está esperando con sus brazos abiertos. Entonces, nosotros habíamos leído un pasaje en Juan capítulo 1 y que habla acerca de un varón. Y nosotros miramos que Bartolomé era uno de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia no habla mucho de él, no menciona mucho, no habla de él como habla acerca de Pedro, de Juan. Entonces no conocemos tanto de Bartolomé, pero lo que sí podemos sabemos son las veces que lo menciona la Biblia, ¿amén? Porque normalmente lo menciona en una lista nada más. Y nosotros podemos encontrar a Bartolomé en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 10:3, la Biblia dice, tiene el nombre de Bartolomé en una lista y dice Felipe y Bartolomé. En Marcos 3:18 también tiene el nombre de Bartolomé en una lista y dice Felipe y Bartolomé. En Lucas capítulo 6, verso 14, también tiene Bartolomé en otra lista y dice Felipe y Bartolomé. Y finalmente en Juan capítulo 1, verso 45, una vez más tiene a Bartolomé en una lista y dice Felipe y Natanael. Entonces, tal vez alguien puede mirar esto y puede decir, pues no está mencionando a Bartolomé, está mencionando a Natanael. Pero lo más que nosotros estamos mirando, estudiamos los discípulos, lo más que estamos mirando las escrituras, empezamos a mirar que Bartolomé y Natanael son la misma persona. Que Bartolomé siempre es asociado con el otro discípulo por el nombre de Felipe. Y en Juan capítulo 1 verso 45, este mismo varón es asociado con Felipe, pero esta vez tiene el nombre de Natanael. Amén. Entonces los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y el libro de los Hechos, se lee el nombre de este varón como Bartolomé. Él tiene su identidad, él es Bartolomé. Solamente en el evangelio de Juan nosotros podemos ver que este discípulo se llama Natanael, como habíamos mencionado. Entonces, ¿por qué será que él era conocido por Bartolomé, por varias personas, y ahora por otra persona es conocido o identificado como otra persona, como Natanael? Es conocido por Bartolomé por algunos y Natanael para otros. Entonces, Bartolomé significa hijo de Tolmai, Bartolomé, o hijo de Ptolomé se puede decir. Y Tolmai o Ptolomé significa labrador. Entonces él era conocido como hijo de un labrador. Así era conocido Bartolomé. Y la identidad de Bartolomé no era su propia identidad, era la identidad de otro. Él era conocido por otro. Amén. Entonces es como si la gente no conociera su nombre, pero lo conocen a usted por alguien más. Amén. Por un familiar tal vez. Este es el hermano de tal persona, él es el hijo de tal persona, pero no lo conoce a usted específicamente. La identidad que tenía Bartolomé era la identidad de su papá. Entonces nosotros miramos que muchas veces alguien puede sentirse como si no tiene como si no es su propia persona. Tal vez sienta como si no tiene una identidad, pero si recibe al Señor Jesús, si se entrega al Señor Jesús, lo recibe en su corazón, lo acepta como Señor y Salvador, se bautiza en agua y en el Espíritu, llega a ser parte de la iglesia y empieza a tener una nueva identidad. Amén. Entonces,
Nosotros podemos mirar en 1 Corintios 12:27 que dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cuando usted se entrega al Señor Jesús, llega a ser parte de una nueva familia. Usted tiene una nueva identidad. Y ahora no solamente tiene su propio nombre, pero ahora es conocido como cristiano, que tiene a Cristo en su vida. Amén. Esa es su identidad. Usted es un cristiano porque tiene a Cristo en su corazón, tiene a Cristo en su vida. Entonces, nosotros podemos mirar que tal vez habrá veces cuando otra identidad quiera definirlo, quiera anclarlo, quiera cambiarlo. Miramos un ejemplo por un libro que yo no sé si todavía se lee este libro en las escuelas, pero cuando yo iba a la escuela, parece que era en high school, había un libro titulado The Scarlet Letter. No sé si se lee todavía, pero en español se llama La Letra Escarlata. Ese era un libro que nos forzaban a leer, porque yo ni siquiera quería leer, pero nos hacían que lo leyéramos. La Letra Escarlata. Entonces, este libro se trataba de una mujer que tuvo un bebé a causa del adulterio. Y como ella tuvo un bebé a causa del adulterio, todo el pueblo, cuando se enteró, la forzó que se pusiera una letra A en su pecho, en su ropa. Cada ropa que ella se ponía tenía que tener la letra A, y era una letra roja, escarlata, se tenía que ver. Y ese era el castigo de ella, para que siempre que una persona llegara a ver a esa mujer, pudiera ver el pecado que ella había cometido. La letra A, que significaba adulterio. Entonces, así, de eso se trataba. No me acuerdo más de ese libro, pero recuerdo que eso es lo que se trataba esa historia. Entonces, hay personas que siguen siendo identificados por el pecado que ellos han cometido. Sin Cristo Jesús, nosotros estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero los que están en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, hay una nueva esperanza cuando usted se entrega a Cristo. Hay una nueva identidad cuando usted se entrega a Cristo. Todo eso queda en el olvido. Dios perdona cada uno de sus pecados, pero ahora son una nueva creación en Cristo Jesús. Y nosotros miramos que los babilonios quisieron cambiar la identidad de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y hoy en día el enemigo quiere seguir cambiando la identidad de muchos. Nuestro Señor Jesucristo dijo que el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Pero nuestra victoria consiste en sus próximas palabras, cuando Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es nuestra nueva identidad. Antes estábamos perdidos, antes no teníamos esperanza, así es como nosotros nos identificábamos, pero ahora en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. No importa lo que suceda, estamos en Cristo Jesús y nosotros nos vamos con el Señor cuando ya sea tiempo. Amén. Amén. Entonces, durante la mayoría de su vida, Bartolomé fue conocido como el hijo del labrador. Él era una persona con la identidad de otro, como habíamos mencionado. Todos conocían a Bartolomé de esta manera. La mayoría de la gente ya lo llamaba Bartolomé. Solamente hubo un discípulo que no lo nombró así, que no lo llamó Bartolomé. Y ese discípulo, la Biblia describe a ese discípulo que de esta manera. Dice que él era uno de los discípulos al cual Jesús amaba. Y este mismo varón, este mismo discípulo, tenía su cabeza recostado al lado de Jesús. Amén. Entonces este discípulo era el que estaba más cercano al Señor Jesús.
el que ponía su cabeza en el pecho del Señor Jesús. Él escuchaba el corazón de nuestro Señor Jesús, escuchaba el palpitar. Ahora imagínese estar tan cerca de nuestro Señor Jesús que usted puede escuchar su corazón que está palpitando. Está escuchando el corazón de nuestro Señor que se está moviendo. Ese mismo discípulo que estaba tan cerca de nuestro Señor Jesús fue el único que llamó a ese otro varón Natanael. Fue el único que no lo llamó Bartolomé, porque Bartolomé era la identidad de otro. Pero nosotros miramos que Natanael significa dado por Dios. En otras palabras, se puede decir que era un regalo que fue dado por Dios, amén, algo que Dios ha dado. Entonces Bartolomé era conocido como el hijo de un labrador, esa era su identidad, pero ahora en Cristo Jesús su nueva identidad era Natanael, un regalo por Dios, algo que dice dado por Dios. Dios ha dado una nueva identidad. Él ha hecho algo nuevo en la vida de este discípulo, y Él hace lo mismo con cada uno de nosotros. Él nos ha dado una nueva identidad. Muchas veces tal vez uno puede decir, o uno pueda ver que siente que no tiene una identidad. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿A dónde está Dios? Tener la actitud que ha tenido Gedeón. ¿A dónde está Dios? Si tanto dicen que Él está con nosotros, tanto dicen que Él está en todas partes, ¿por qué no me ayudó Dios en esta situación? ¿Dónde está ese Dios que ustedes dicen que está siempre, que siempre ayuda, que siempre sana? ¿Dónde está este Dios? Entonces la gente que se queja siempre viven con otra identidad. Pero cuando usted reconoce que Dios está ahí con usted, cuando usted recibe la palabra de Dios y reconoce, no importa lo que suceda. Por eso me encantó el pasaje. Por eso me encantó el pasaje que leyó nuestro hermano Mario en Romanos capítulo 8, verso 35 en adelante. Porque dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, tribulación o angustia. Hay personas que pasan por tribulaciones y dicen, pues Dios no me está ayudando, Dios no está escuchando mis oraciones, ¿dónde está Dios durante esta situación? Y se están identificando como alguien que no tiene un padre espiritual. Pero cuando usted lee la palabra de Dios y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será la tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la clave: usted puede pasar por situaciones difíciles, usted puede pasar por tribulaciones y puede desanimarse, puede dejar de ir a la iglesia, puede dejar de orar, pero la clave de la victoria es esto: por lo cual estoy seguro. Si usted no está seguro, fácilmente va a caer, fácilmente se va a desanimar. Pero si usted está seguro, usted verdaderamente reconoce su identidad en Cristo Jesús, usted va a estar seguro que nada los podrá separar del amor de Cristo. No va a ser la muerte, ni la vida, ni siquiera los ángeles. Ni siquiera los ángeles que lo adoran de día y noche. Amén. La Biblia describe que los serafines día y noche o constantemente están adorando a Dios, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Aún esos no pueden separarnos del amor de Cristo. Nada nos puede separar. Entonces, nosotros debemos reconocer nuestra identidad en Cristo Jesús. Pueden ponerse de pie, por favor. Cuando Natanael habló con el Señor Jesús,
el Señor Jesús ve a Natanael y dice, he aquí un varón sin engaño. Y dice Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde sabes de mí? ¿Por qué? ¿De dónde será que me conoces? Y dice el Señor Jesús, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En otras palabras, antes que yo enviara a alguien que te hablara de mí, yo ya te conocía. Yo ya sabía quién eres. Y así nos dice Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Amén. Así le estaba diciendo a un niño que Dios usó como profeta. Amén. A Jeremías. Pero cuánto más a su iglesia. Cuánto más que el Señor Jesús derramó su sangre por cada uno de ustedes. Él lo hizo por amor a cada uno de ustedes. Amén. Al olvidarse de Cristo, es olvidarse lo que Cristo ha hecho por usted. Antes de que usted naciera, antes de que usted tuviera un nombre, hace 2000 años, el Señor Jesús pagó el precio para que usted se entregara a Él. Para que el día que usted naciera, reconociera que Jesús es Rey, que Jesús es Señor sobre todas las cosas. Amén. Que toda rodilla se doblará, cada lengua confesará que Jesús es el Señor. Van a haber personas un día que para ellos van a confesar al Señor Jesús como Rey, como Señor, pero para ellos ya es muy tarde. Pero para nosotros que estamos aquí, hay tiempo, y le doy gracias a Dios porque muchos de nosotros ya hemos tomado ese paso de reconocer a Jesús como nuestro Señor. Él es el que nos identifica a nosotros. Somos una nueva creación. Hay personas que piensan que se conocen a ellos mismos. El hijo pródigo, él agarró todo lo que para él en su mente le correspondía, se fue, tenía amigos, hacía todo lo que él quería, pero el momento que perdió todo, este joven, este hijo pródigo, él pensaba que se conocía, él pensaba que ya tenía todas las respuestas, pero el momento que lo perdió todo, pues ahí ya, ¿qué dice la palabra de Dios? Que aún le daba hambre, que quería comerse la comida que se comían los animales. Pero el momento que él recordó a dónde pertenecía, el momento que él recordó y dijo, wow, aún los siervos de mi padre comen mejor que yo. Así es que volveré a la casa de mi padre, volveré a la casa de mi papá, y tal vez él me aceptará como un siervo suyo. Entonces, yo creo que muchas veces los problemas, las situaciones nos distraen mucho y el enemigo quiere distraernos, quiere darnos una nueva identidad usando tribulaciones que llegan a nuestra vida. Pero si usted se aferra en Cristo Jesús, haga como hizo el hijo pródigo y decir, volveré a la casa de mi Padre. Y yo creo que hoy es el tiempo que podemos acercarnos más al Señor. El altar está abierto y yo creo que nosotros podemos hablar con Dios y decirle, Señor, yo reconozco que soy tu hijo. Yo reconozco que tú eres mi Padre. Yo reconozco que en ti tengo todas las riquezas, no riquezas materiales, pero riquezas que nos esperan en el cielo. Amén. En Cristo Jesús nosotros tenemos una nueva identidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces en Cristo Jesús todo es nuevo. Las cosas viejas han pasado. Y con esto termino. Cuando Felipe llegó con Natanael,
y le empezó a hablar de nuestro Señor Jesús. Y le empezó a decir: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Hemos hallado a esa persona, al Mesías, al que nosotros hemos estado esperando. Y Natanael dice, ¿será que de Nazaret puede salir algo de bueno? Y Felipe no se pone a pelear con él, solamente le dice: ven y ve. La única manera que Natanael pudo reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, antes de que Pedro lo reconociera, porque nosotros hablamos mucho de que Pedro recibió revelación de Dios, pero aquí en el principio miramos que Natanael pudo reconocer a Jesús y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La única manera que él pudo reconocer eso era porque él se acercó a Cristo. Entonces, con eso termino el día de hoy. Ven y ven. Vengan y vean lo que ustedes son en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así es que Dios me los bendiga.